Amigos, estamos de regreso en esta transmisión extraordinaria de UCI Noticias, en el que esperamos llevar hasta sus hogares todo lo que se acontece en esta jornada electoral extraordinaria, en la que esperamos elegir a nuestros próximos 130 representantes ante el Congreso de la República. Bueno, y yo les anunciaba antes de la pausa, a lo largo de esta mañana y de la tarde vamos a estar conversando con diferentes analistas políticos para tratar de interpretar un poco mejor estas elecciones, qué características han tenido o tiene y qué resultados podríamos obtener. Bueno, para eso estamos ya acompañados del abogado, conciliador también judicial y analista político Alberto Bayac, a quien de inmediato le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Muchísimas gracias, Reinaldo, por la invitación. Conversábamos antes en la pausa sobre las encuestas, ¿no? Que siento que en esta ocasión ha habido encuestas, ya se está convirtiendo en algo repetitivo, ¿no? Ya no es un fenómeno que está pasando eso, lamentablemente, porque esto le resta credibilidad. Correcto. A la información que uno recibe. Pero creo que se ha diseñado encuesta casi como sastre, a la medida. Para todos los gustos. Todos los gustos, sí, ¿no? Sí. Y entonces un poco que dejarnos llevar por la encuesta sería un grave error. Es correcto. Distorsiona muchas veces la voluntad de los mismos analistas políticos, la gente que más o menos tiene algún cierto conocimiento de la política. Ve, por ejemplo, en una encuesta que Fuerza Popular está subiendo, en otra encuesta lo ponen en el 7º lugar. Es decir, no hay nada definido, ¿no? Tú sabes que la metodología de las encuestas es muy cuestionable en el Perú, ¿no? Y sobre todo una realidad como la nuestra no permite pues identificar definitivamente quién va a ser un ganador en una realidad tan variopinta y sociológicamente difícil como la peruana. Ahora, los candidatos saben perfectamente de esto. Incluso usan, porque hay empresas de todo tipo que se prestan para todo, esto como estrategia de campaña, ¿no? Sí. Pagar a un encuestador para que lo haga aparecer en un lugar expectante. Pero eso es un autoengaño incluso. Sí, pero también tácticamente, estratégicamente, algunos partidos políticos, a través de algunos dirigentes, han visto esta posición de pagarle a unas empresas encuestadoras como una manera no solo de generar un buen rating ante los bajos y deficientes números que puedan tener estos generalmente llamados vientres de alquiler, sino también que te colocarían eventualmente en una posición estratégica, como para decirle al electorado, estamos subiendo y tenemos alguna posibilidad política de ganar la elección. Disculpe, Alberto, que esto va a estar sucediendo en una transmisión especial, en vivo, ¿no? Y tenemos personajes que cubrir también, porque siempre tienen alguna declaración importante de la cual justamente podemos comentar. Bueno, pero yo estaba yendo por el tema de la información, tomando las palabras del presidente Vizcarra, que hablaba de un voto informado, pero ha habido muy poco acceso a la información. La gente, yo creo que está votando por desconocidos. Así es. La nueva clase política, Reinaldo, que hemos podido apreciar en estas elecciones, pues definitivamente renueva el rostro nacional de la política, pero no necesariamente con material calificado, ¿no? Hemos podido ver mucha improvisación, novatos por doquier, y no sé si estarán ellos a la altura de un Congreso que realmente pueda dar la talla con miras al bicentenario, ¿no? Y las veces que he tenido invitados aquí, candidatos, yo les hacía énfasis en eso, que si bien era un Congreso transitorio, era trascendente. Sí. Por eso. Así es. Porque tenía que sentar bases importantes para lo que se viene. Y no necesariamente los rostros nuevos dan garantía de algo así. Para nada, absolutamente. Y sobre todo algunas intencionalidades políticas, Reinaldo. Por ejemplo, vemos que algunos candidatos de izquierda quieren cambiar la Constitución, modificar el régimen económico de la Constitución política del Estado y algunas otras tendencias de último minuto que están entrando al país, ¿no? Por ejemplo, digamos, el matrimonio igualitario y algunas otras tendencias que, bueno, no sabemos en qué momento pues podrían hacerlo porque no tenemos mucho tiempo para este Congreso. Claro, que puede venir a acontecer. Así es. ¿En qué se va a ocupar el Congreso? Exacto. Lo que sí podríamos determinar es que habría tal vez algún consenso en respecto a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Hemos podido apreciar que casi todos los candidatos a congresales están muy de acuerdo con eso, pero pienso que debería regularse, ¿no?
Claro, ahora, esto quizás es una postura, ¿no? Porque fue de alguna manera satanizado, Sí. porque fue mal usado, Así es. desde Así luego, es. y ameritaba, como tú dices, bien una reglamentación, una Exacto. regulación para que la inmunidad no se convierta en impunidad. Es correcto. Pero decir Así es. no inmunidad también puede ser un error. Por supuesto, porque fíjate, hay congresistas de la República muy duchos que se han fajado contra algunos intereses de unas transnacionales, ¿no? O algunos lobbies, por ejemplo. Entonces, estos congresistas están no blindados por esta, digamos, esta posibilidad de nulidad de la inmunidad parlamentaria y estarían expuestos pues a las venganzas y a las vendetas de estas empresas que ciertamente tienen mucho poder económico, influencia y poder político. Ahora, en esta competencia, por llamarlo de esta manera, ¿no? No se ha visto que se trate pues de superar al oponente con argumentos, con propuestas, sino tratando de rebuscar a ver qué encontramos, Sí, ¿no? sí. Y entonces que si fue denunciado por esto, fue denunciado por lo otro. Claro, es importante que los electores sepamos quién es quién, ¿no? Pero no es un error, un riesgo también judicializar de esta manera la política al punto en el que mañana te hago una denuncia, te construye una denuncia Así es. simplemente para arruinar tu futuro político. Sí, el nivel del debate ideológico, político y doctrinario, Reinaldo, pues se ha venido a menos. Ya no se dan pues los debates de antaño, donde las dos posiciones pues zanjaban con discusiones pues realmente interesantes, proyectos políticos, ¿no? de políticas públicas, avisorando pues el futuro. Ahora vemos que las redes sociales se han constituido pues en elementos no solo disuasores, sino también criminalizados respecto a la vida y de todas las personas, generalmente de los candidatos, ¿no? Y esto es terrible porque, como tú bien dices, pueden construirse, ¿no? denuncias soterradas, mentirosas, falsas, Claro, que las para hay. denigrar, para destruir, para deconstruir alguna candidatura. Claro, porque se ha llegado al punto de decir, basta que haya sido denunciado, sin importar cuál es el resultado de esa denuncia, ¿no? Porque puede ser una difamación y calumnia incluso, que podría... Pero no, fue denunciado, eso es suficiente porque ya está en la duda y entonces tenemos que vetar a ¿Y ese... quién te borra la mancha Claro, posteriormente? claro. Es muy fácil tirar la piedra en este momento. Las redes sociales pues, se han convertido pues, en una caja de resonancia y limpiar honras es bastante complicado. Claro, ahora, los que tratamos de hacer un análisis de la situación, de la realidad, no somos pitonizos. ¿No? Así que, pero, ¿qué te dice tu olfato de cómo crees que...? Yo la verdad no la tengo clara, de cuál va a ser el resultado de este proceso, porque yo decía hace un momento... la gente está yendo a votar casi con un solo ojo. Yo tengo un problema de que un ojo veo menos que el otro. Ya, ese es el único ojo que tengo abierto, el que menos veo, porque casi a ciegas. Sí. Y quizás mucha gente vaya a terminar votando más por partidos Sí. que por personas, porque no los identifica, no los individualiza, ¿no? No los conoce. Sí. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener algo así? El caso de Urresti es diferente, por Ajá, ejemplo, ¿no? ajá. A Urresti se le identifica más que al partido político, ¿no? ajá. Pero personalmente tengo una premisa, ¿no? Va a haber un alto descontento popular en esta elección, el rechazo generalizado, sistemático a toda la clase política peruana se va a dar. Creo que los índices son altísimos, hasta el 30 a 40% de voto blanco, viciado o abstencionismo, que también puede ser bastante gravoso. Pero también creo algo, el pueblo peruano también ha madurado en su manera de pensar y en su forma de votar. Yo creo que va a haber un voto plebiscitario, Reinaldo. Me da la impresión que va a haber un voto plebiscitario, un voto de castigo para algunas autoridades que no han cumplido su rol, digamos, político. En el caso, por ejemplo, del alcalde Muñoz, ¿no? Que hemos visto pues un alcalde de Lima timorato, de acuerdo al vaivén político, y me parece que Acción Popular podría eventualmente recibir un voto de castigo, ¿no? Y también otra posibilidad podría darse de que el ciudadano peruano, al ver de que Vizcarra pues, se ha convertido omnímodamente en un presidente plenipotenciario en estos últimos meses, podría eventualmente darle el contrapeso político
a un partido, ¿no?, que tiene pues ciertamente arraigo popular, como para decirle: Vizcarra, tú vas a gobernar, pero tienes en el Congreso de la República un movimiento político, no de obstrucción, pero sí de oposición franca a tu gobierno. Y eso equiparía un poco las cosas, ¿no? Exactamente. Es cierto, por un lado un castigo a los partidos que han tenido representantes y que no han hecho las cosas bien, sí, pero por otro lado también al presidente que le digan: necesitas tú tener oposición. Correcto. Bueno, Ollanta dijo algo, primera vez que le escucho decir cosas coherentes, ¿no? Está aprendiendo. De verdad que ha dicho varias cosas sin perder la coherencia, ¿no? Sí. Y él hablaba de esos 4 meses de Vizcarra sin oposición. Los necesita, además. Además es saludable para la democracia, claro que el Poder Ejecutivo tenga oposición. ¿Lo obtendrá, entonces? Bueno, él ha emitido decretos de urgencia que tienen que ser revisados y fiscalizados por este nuevo Congreso, ¿no? El presidente pues ha gobernado libremente. Y como tú bien dices, ¿no?, se le ve un poco más maduro pues a Ollanta, ¿no?, como analista político, porque realmente antes dejaba mucho que desear, ¿no? Sí, sí, es cierto. Bueno, entonces nosotros tenemos que esperar, parece ser, un Congreso más mixto, ¿es la palabra? Sí, fragmentado, diría yo. Fragmentado. Pero ahora, el Congreso anterior no tenía esa fragmentación al iniciar. Ajá. Pero se fragmentó con el tiempo. Así es. Oiga, entonces, con nuevo Congreso ya fragmentado de un inicio, que además es 1 año y 5 meses, ¿va a ser algo positivo para los consensos que se necesitan, por ejemplo? Para el tema de inmunidad, perdón. En eso podría haber consenso, ¿no? Pero no sé qué otro tipo de consenso podría generarse unas bancadas, por ejemplo, tan fragmentadas y tan divididas. Se habla o se estima que hay 7 u 8 partidos políticos que van a ingresar en este nuevo Congreso. Y eso se puede dar fundamentalmente debido al alto voto, ¿no?, viciado, y el voto en blanco, que va pues a inflar las posibilidades de partidos que no tenían opción realmente con 2 o 3%, que puedan subirlo a 5%, pasan la valla electoral y van a poder meter congresistas. Van a tener congresistas. Es decir, se calcula pues entre 7 u 8 partidos políticos, y de ellos no sabemos, Reinaldo, quiénes van a ser realmente los congresistas, ¿no? Cuál es su perfil profesional, su experiencia política, si conocen algo de hermenéutica parlamentaria, procedimientos de técnica parlamentaria. El aprendizaje es lento, es por lo menos 1 año dentro del Congreso de la República. Claro, que es el tiempo que van a tener. Exacto. Y vemos, inclusive hay números 1 en algunas listas parlamentarias que francamente yo he visto que no tienen ni la experiencia, ni la talla, ni el peso político como para que en el Congreso de la República puedan destacar, salvo pues un Mauricio Müller, digamos, o una Marta Chávez, ¿no? Claro. Totalmente de acuerdo. Ahora, cuando yo pensaba que el voto ciudadano había también evolucionado y madurado, como lo has dicho hace un momento, en las elecciones municipales vi un arrastre que yo pensaba que ya no era posible. Que no se daba, ¿no? Que sí, ¿no? Que después de mucho tiempo. De Belmont, tal vez. Incluso alcaldes que no estaban ni en el país, no habían hecho nunca campaña, pero por el arrastre terminaron siendo elegidos. Sí. Entonces, eso como que me volvió a la realidad. Me dijo, no, todavía el voto sigue siendo un asunto bastante, o muy poco racional, ¿no? Sí. ¿Piensas igual? El voto de arrastre generalmente se da en el Perú cada cierto tiempo. Vimos el caso de Ricardo Belmont, que eso fue, incluso claro, donde no habían candidatos distritales y que ganaron la elección. Se dio con Muñoz, porque Muñoz evidentemente era una figura fresca en el panorama político nacional. Se le veía a Muñoz un candidato decente, de un mensaje pues correcto. En relación con los candidatos pues, que habían en ese entonces. Y jala, evidentemente, algunos alcaldes distritales que en este momento, a la expectativa de la ciudadanía, pues no están cumpliendo el rol fundamental para los cuales fueron elegidos. Sí, y eso ahora les podría eventualmente pasar la factura a Acción Popular. Ahora, y las cabezas de listas no hay, con excepción de Urresti, que lo has mencionado, ¿verdad? Quizás Marta Chávez. Sí. Müller, por ejemplo. Müller, claro, pero dentro de un sector ya casi definido de votación, ¿no? Exactamente. Pero no hay esos otros líderes que podrían pues generar ese voto de arrastre. Las locomotoras que puedan arrastrar los vagones, claro, ¿no? Ha habido mucha renovación, claro que sí, pero siempre los número 1 en estas posibilidades electorales, sobre todo con listas congresales, los partidos no han podido, digamos, presentar a candidatos pues, de fuste, candidatos que puedan tener cierta influencia ciudadana,
para poder arrastrar a algunos congresistas de sus listas, ¿no? Ahora, estamos en realidad muy cerca de las elecciones de 2021. Sí. ¿Cuán definir, cuál es la palabra? ¿Cuán importante puede resultar para las pretensiones electorales del 2021 de los diferentes partidos, sobre todo los que más se perfilan, sus representantes o la acción de sus representantes en este Congreso? Claro, porque eso también produce un efecto de desgaste, ¿no? Si, por ejemplo, un partido grande que tiene grandes posibilidades en el 2021 de presentar candidatos presidenciales en este Congreso de la República, pues no cumple, pues, digamos, una expectativa mínima, como que va a producirse pues un desgaste fundamental en las pretensiones, ¿no?, presidenciales de ese grupo político. Si no dan la talla. Exacto. Porque como son estos rostros nuevos, ¿no? Sí. Bueno, y si no dan la talla... Cierto. Y ser rostro nuevo no garantiza en nada una posibilidad política, digamos, en el Congreso. El Congreso es un centro, digamos, político en donde realmente uno está a la vista y a la paciencia de todo el mundo. Y los candidatos que yo he podido apreciar ahora de todas las listas son demasiado novatos y muchos de ellos en política pues tienen cero experiencia. Ahora, otra cosa de lo que también Ollanta Humala hizo mención tiene que ver con el financiamiento de las campañas de los partidos políticos. Si podríamos decir que una de las razones por la que la información no ha llegado a todos es eso. La ausencia, por ejemplo, la imposibilidad de hacer campaña en los medios de comunicación, ¿no? Que no solamente afecta a los intereses de los medios de comunicación, también los intereses de la ciudadanía, porque no les llega información. Así es. Entonces, eso creo parece ser un asunto que hay que resolver, ¿no? Se hizo para equiparar, ¿no?, debido a las grandes posibilidades económicas de unos partidos en detrimento de otros, ¿no? La idea fue interesante, pero ciertamente, como tú bien dices, eso no desprestigia, sino, ¿sabes qué?, obstaculiza, ¿no?, el mensaje político que puedan dar los candidatos a la ciudadanía ávida de esta información. Las redes sociales, al parecer, no se bastan, no bastan para poder conocer íntegramente la idiosincrasia o la estructura de cada partido, de cada candidato. Además, porque por lo general lo que aparece en las redes sociales es muy elaborado, ¿no? Sí. Por algún interés que hay detrás, o a favor o en contra de. Así es. ¿No? Y entonces y la persona tiene que tener un filtro en su criterio, quiero decir, porque no hay mayor filtro que ese, para un poquito desechar lo que parece... Y los debates han sido no solamente insulsos, sino prácticamente han sido principios de marketing electoral. Claro. No han sido debates pues ideológicos donde podamos debatir alguna política interesante, algún cuestionamiento nacional. Se han presentado para dar sus números de candidatos al Congreso y la verdad promesas que no se van a cumplir bajo ningún punto de vista, ¿no? Cierto, ¿no? Incluso las cosas que más han llamado la atención de pronto ha sido el jabón, la denuncia contra tal... El candidato, eso es lo que ha marcado la agenda de las elecciones. El candidato que se arrodilló con la Biblia en mano, el jabón, como tú bien lo dices, lo vi a Arbizú en redes sociales, Reinaldo bailando. Es decir, debate político no ha habido. No ha habido. No ha habido. Bueno, estas son lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Sí, claro. Para lo que se nos viene, porque es un país que cumple 200 años de vida republicana. No podemos estar repitiendo este tipo de cosas. ¿Qué cosas se vienen? Esa es la gran pregunta, la gran interrogante que tenemos de cara al bicentenario, ¿no? Alberto, muchas gracias a la orden por tu presencia y de hecho vamos a tener oportunidad de conversar ya con este nuevo Congreso seguro instalado. Estamos conversando entonces con un analista político, abogado Alberto Vallasque. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con mucho más. Esta transmisión extraordinaria por la jornada electoral 2020.